Así que eso siempre lo avisamos antes de que comience la sesión. Bien, como usted bien sabe, necesito por favor que escriba presente en Google Classroom y que luego de eso me diga cómo se siente el día de hoy ahí en el chat. Vamos a tener 15 minutos bastante intensos porque vamos a complementar lo que vimos en las clases de la mañana, tanto el día de ayer como el día de hoy, ¿ya? Así que comienzo a ver sus respuestas. Respuestas. Primera vez que veo respuestas tan variadas. Espero que las personas que me dicen que están sobreviviendo estén pronto mejor. Y nuevamente recuerden por si acaso que el próximo viernes no existen clases. Y también, no, la otra noticia se la va a dar cada profesor y profesora. Pero mañana también hay noticias para las clases que vienen después de las 3 de la tarde. Así que estén atentos a la plataforma con el profesor que a usted le toque, porque pronto se va a presentar información. ¿Bien? Ya, así que podemos comenzar entonces, ahora que ya sé más o menos cómo están. Vamos a empezar al tiro con una actividad porque en las clases de la mañana estábamos hablando de algo que se conoce como la propaganda, ¿bien? Pero sobre todo, especialmente la gente del día de hoy, que tuvimos muchos problemas técnicos, estuvimos hablando sobre el imaginario social, como finalmente hay una estructura superior a todos nosotros que incluso llegamos a olvidar, muchas veces llegamos a olvidar. Eso significa que en nuestra sociedad hay ciertos parámetros de lo que vamos a considerar correcto o no. Y eso se va a traducir derechamente en que haya cosas prohibidas la gran mayoría de las veces y sobre todo que exista un control social. Bien, ese control social va a depender de cada cultura, va a depender hasta qué punto la gente permitió que esta hipervigilancia se produjera, pero lo que nos sirve mucho para hablar sobre este tema es lo que decía Joseph Goebbels, perdón, no sé si lo dije bien, pero en el caso de Joseph, que era ministro en el tiempo de la Alemania nazi y que provocó uno de los mayores estándares de la propaganda, que se basaba principalmente en la frase que aparece ahí en pantalla y que revisé con el grupo A. Una mentira 1000 veces dicha se convierte en una gran verdad. En esta unidad que estamos hablando de individuos y estructuras, estamos hablando entonces de personas que se ven sometidas a una sociedad, ¿cierto? Sometidas a cierto tipo de comportamiento y muchas veces ni siquiera se dan cuenta de eso. Y la, y la propaganda va a ser uno de los principales medios para poder provocar este poder a nivel de sociedad. ¿Bien? Lo importante de esto es que, nuevamente, lo estábamos relacionando al texto 1984, ¿cierto? Ese texto que hablaba de una distopía y nos presentaba como una buena distopía que podía pasar en una sociedad si no deteníamos la hipervigilancia y los gobiernos de carácter totalitario. ¿Ya? Ya, pregunto hasta ahora. Con todo lo que he mencionado solamente hasta ahora, ¿se ha entendido bien? ¿Usted entiende de lo que estamos hablando entonces? Estamos hablando de la unidad individuos y estructuras. Que esta estructura social va entonces a influir en los individuos. Hay sistemas de control que ignoramos la gran mayoría del tiempo o las normalizamos como algo completamente normal o del día a día. Ya, y cada grupo tuvo ejemplos distintos sobre esto. ¿Por qué nos importa tanto la propaganda o, por ejemplo, esta figura muy reconocida en la historia de la humanidad, en este caso, la figura de Joseph? Porque ellos realmente lograron esta distopía. Ellos lograron convencer a las personas a través de esta estructura invisible que era correcto eliminar a toda una parte de la población, incluso a nivel mundial. Y ellos trabajaron tan bien esta idea que de verdad la gente pensaba que estaba en el bando correcto y que matar judíos o matar a personas distintas era algo correcto para el mundo, para el futuro de la sociedad. Entonces, si esto ya pasó en la historia real, si esto ya se cumplió, si las distopías están presentes en la historia de la humanidad, oiga, imagina ahora que hay mayor potencia, ahora que hay más poder, ahora que hay más armas a nuestra disposición. ¿Cómo terminaría la humanidad ahora? Bueno, eso estamos viviendo en este momento. De hecho, miren, me dan un buen dato. Algo está pasando en Israel y en Palestina.
Y es lo que me está diciendo su compañero. Profe, ahora los judíos hacen lo mismo con los palestinos. Y le pregunto a usted, tal como me lo están diciendo por interno, ¿usted sabe información al respecto? ¿Sabe lo que está pasando? Que incluso se puede convertir hasta en una tercera guerra mundial, porque hay superpotencias ahora detrás de esto. Muy buen ejemplo el que me acaba de entregar, porque ¿qué significa entonces? Las personas, o pareciera que la humanidad no aprendiera, ¿cierto? Parece que la sociedad está repitiendo la historia constantemente y, por ejemplo, el mismo pueblo judío que se vio en esta posición, ahora también está metido en una situación en la que ellos también están agrediendo. De hecho, por ahí me dice alguien por interno, alguien que sabe un poco más de información, me dice lo siguiente: desde siempre le han quitado territorio a Palestina. Y hay todo un tema histórico detrás que me consta van a ver en la asignatura de historia o electivo de historia también. Me consta. Aparte de eso, esto también lo podemos hablar por si acaso. Yo tengo entendido que viene más como a fines de la unidad, así que me lo recuerdan para poder conversarlo, ¿bien? Porque también tiene que ver con estas estructuras internas y con la propaganda. Ya, muy buen ejemplo. Pero ahora le pregunto sobre su propia vida, algo más cercano, ¿cierto? Porque si hablamos de Palestina e Israel, tenemos una clase completa para explicar el contexto político detrás. Pero yo quiero que vaya a su propia vida. Respóndame lo siguiente en el chat. ¿Qué tradiciones usted tiene en su vida? ¿Qué cosas ha normalizado en su propia vida? Por ejemplo, hay familias que tienen la tradición de almorzar juntas o tienen la tradición de ir a visitar a X persona todos los días domingos o todos los fines de semana. Hay personas que tienen como tradición salir de vacaciones juntas. Unas personas tienen como tradición juntarse fin de semana por medio con sus amistades. ¿Cuál es su tradición? Hay personas que tienen como tradición, por ejemplo, celebrar el cumpleaños con su familia completa. Hay gente que tiene como tradición para su cumpleaños ir a quedarse a la casa de un amigo o amiga. Ya, vaya pensando en tradiciones personales, que usted piensa que son personales, pero después le voy a explicar que no están así. Ya, por ahí me dicen, ver series juntos, ir a visitar a mi abuela todas las semanas. Ya, son tradiciones y todos tenemos tradiciones distintas. Por ahí me dicen, el orden de cómo nos sentamos en la mesa. Me dicen por interno, ¿le pasa eso en su familia? Que su papá o no sé, o mamá, o tal vez abuelito, abuelita, la persona con la que usted viva, se sienta siempre en ese lugar, o usted se sienta siempre en el otro lugar, o usted siempre ocupa la misma cuchara, por ejemplo. Ya por ahí me dicen cenar juntos y juntas, todos los familiares a fin de mes. Por ahí me dicen ir al McDonald's una vez al mes. Invíteme. Por ahí me dicen estar en familia los domingos, hacer pizza juntos. Invíteme también. Por ahí me dicen creo que no tengo. ¿Estás segura? ¿Y seguro que no tiene ninguna tradición? Con sus amistades, por ejemplo, tal vez no con su familia, pero con sus amistades, por ejemplo, o en la mañana que usted tiene como tradición tomar un vaso con agua. Usted tiene como tradición o parte de su rutina en la mañana estirarse o ver X cosas en el celular. Tradiciones, tradiciones. Por ahí me dicen los viernes, sábados y domingos hago una reunión Zoom con mis amigas. Ya, otro ejemplo de tradición. Por ahí, dormir por lo menos una semana entera con mi mamá en el mes. Bien. Ocupar la taza de Felipito solo para tomar té. También. ¿Alguien ahí no cambió su nombre? Dice Sandra Reyes. Cambió su nombre. Pero por lo de taza de Felipito creo que sé quién es. Ya, por ahí me dicen, yo cuando me enojo pongo cubiertos feos a propósito. ¿Qué más? Claro, todo esto es inconsciente. Comer sushi por lo menos una vez al mes. ¿Qué más? Fin de semana es de chancheo, le creo. También me dicen por ahí, sí, al despertar me tomo un vaso de agua, pero casi religiosamente. También me dicen por ahí, cuando me junto con mis amigos, siempre vamos al mismo lugar para hablar de la vida. Ya, esos son costumbres, esas son tradiciones. Por ejemplo, que usted vaya siempre al mismo lugar para juntarse con X personas, también significa una tradición que usted está construyendo para el futuro. Y posiblemente de aquí a 2 años más usted lo siga haciendo. ¿Bien? ¿Por qué le pregunto estas cosas?
Porque las tradiciones también van marcadas por la misma sociedad y también nos invitan a generar estas costumbres, ¿cierto? Hay culturas que, por ejemplo, respetan más a los antepasados, culturas que respetan más entonces a la familia o también respetan más a las personas adultas o que tienen cierta edad, por ejemplo. Ya, hemos dado siempre como ejemplo Japón, pero la verdad es que son muy buenos como para compararnos realmente, porque ellos tienen todas esas costumbres, por ejemplo, de respeto a los antepasados. En China también. Posiblemente acá en Chile no es tanto, no tenemos esa costumbre. En México también hay un respeto profundo a los antepasados. De hecho, tienen creencias muy específicas y tienen celebraciones también especiales por lo mismo. Entonces vaya pensando si es que se le faltó alguna tradición que mencionar. Ya, por ahí me dicen tomar dos vasos de agua al despertar, la lavada de cara por las mañanas, ya. De hecho, claro, cierto que tenemos una mexicana acá, lo había olvidado. Claro, hacen altares para este respeto y nuevamente tal vez es algo que nosotros no tenemos acá. Una tradición muy chilena y que ha recorrido el mundo es la creación de animitas. Usted sabe lo que es una animita, ¿cierto? ¿Sí? Personas que mueren en X lugar y les crean casi una especie de casita diminuta donde se prenden velas y luego de cierto tiempo hay animitas que se respetan tanto que empiezan a pedirles milagros y la llenan de decoraciones y cosas por el estilo. Ah, Isaac, no se preocupe. Sí, imaginé que era usted por lo de la taza de Felipito. Por ahí me dicen entonces, y también ver películas los viernes por la noche. Ah, sí, también les dicen grutitas. Pero qué fea la palabra grutita, me encuentro yo. Ya, entonces, esto también corresponde a una estructura invisible. Son costumbres que van pasando de generación en generación y tienen directa relación con esta estructura social, con este imaginario social. Tenemos costumbres a nivel de sociedad, a nivel de cultura, a nivel latinoamericano, o si no de nuestra propia nación, que van quedando de una generación a otra. Es por eso que, por ejemplo, en el caso de las grutitas o animitas, ha sido algo muy característico de nuestra estructura social. También, por ejemplo, lo de usted juntarse con amigos y ser tan cercanos físicamente, incluso dormir con un familiar por un tema de cariño, como lo estaban diciendo ahí en el chat, eso también tiene que ver con algo propio de nuestro país y también de nuestra zona latinoamericana. Si eso usted lo comentara, por ejemplo, no sé, en Japón, tal vez no sería visto de esa forma. Bien, todos entendemos las cosas de cierta forma dependiendo en dónde nacimos. Bien, dependiendo de nuestra propia cultura. Entonces sigamos con esto porque hay un detalle muy importante que estoy viendo con usted y lo vamos a seguir viendo la próxima semana, ¿ya? De hecho voy a achicarme acá, voy a desaparecer. Ahora sí. Características de las distopías. Hay un detalle muy importante que vamos a repasar de aquí en adelante y que son estos mundos obviamente no ideales. Es decir, cuando la sociedad pierde el control y llega a la corrupción absoluta de la naturaleza, de la estructura social, de la relación entre las personas, cuando todo colapsa. Bien, de eso vamos a hablar y por qué. Porque estamos en la unidad individuos y estructuras. Entonces, como ya entendemos que hay una estructura por sobre nosotros que a veces, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que está funcionando y que nos está determinando en la forma que nosotros pensamos, pues bien, vamos a ver qué va a pasar si no tenemos los cuidados necesarios, porque Chile y el resto del mundo fácilmente se puede convertir en una distopía real. Revisión rápida, solamente como una introducción a lo que vamos a ver en clases próximas. ¿En qué se caracteriza una distopía? Primero que todo, de hecho lo estábamos comentando hoy día en la mañana con el grupo A. ¿Realmente las reglas son algo malo? ¿Realmente que la sociedad tenga una estructura que nos esté gobernando será algo 100% malo? Ya, la respuesta es la siguiente. Se pueden convertir en una distopía si claramente no tenemos control de la sociedad y nos dejamos llevar por las leyes o nos dejamos llevar por este exceso de control. Entonces, veamos las características específicas y en una próxima clase las ejemplificamos.
Ya, vamos revisando entonces. En una distopía, las personas están restringidas en su pensamiento y acción independiente. Es decir, tal como los gobiernos totalitarios, yo me meto en la vida personal de las personas. ¿Bien? Me meto en su forma de ver el mundo. Aparte de eso, voy a tener también un gobierno que tiene un control absoluto y opresivo. Voy a exigir que la gente pida permisos para salir a la calle, por ejemplo. Voy a exigir que las personas den explicaciones por las cosas que quieren hacer. Voy a colocar toques de queda, por ejemplo. No voy a permitir que la gente se mueva libremente. También, el escenario muchas veces es futurista o pareciera ficticio por el uso de la tecnología y por las catástrofes. Eso se ve mucho en la actualidad, ¿cierto? El exceso de tecnología, y lo vamos a trabajar también en una próxima clase. Y por último, estas características, parece la misma diapositiva, pero no es la misma, así que vea la pantalla. También vamos a encontrarnos con una extrema igualdad, vamos a hacer que toda la gente siga las mismas reglas y que todos nos veamos iguales. Recuerde los ejemplos que estábamos dando sobre las instituciones educacionales. Todos nos vestimos igual, todos pensamos igual, todos defendemos la misma idea. ¿Eso es algo bueno? ¿Esta extrema igualdad? No realmente, y luego lo vamos a explicar. Finalmente también, el gobierno retrata a la sociedad como una utopía. Nos colocan miles de reglas y nos dicen, esto es lo mejor que te pudo haber pasado. Desde ahora no vas a tener que tener miedo por absolutamente nada. Eso se trabaja con la propaganda, tal como lo veía Joseph el nazi. Luego vamos a hablar mucho más de él. Y finalmente, los protagonistas de estas historias siempre se caracterizan por querer cambiar esta situación. Ellos se dan cuenta que esto no está bien. Y en 1984, todas estas características se van a aplicar a un 100%. Así que le pregunto hasta el momento, ¿estaremos viviendo en una distopía? ¿Usted cree que las cosas están suficientemente mal para hablar de distopía? ¿O piensa que no tanto? Ya, vaya pensando, vaya pensando. ¿Y por qué? Porque esta misma pregunta, de hecho por ahí me dicen para algunas personas, pero yo quiero su respuesta, no lo que dice la gente, yo quiero su respuesta. Ya, miren, esa respuesta entonces finalmente me la va a defender el día martes que nos volvemos a ver grupo B y día miércoles grupo A, ¿bien? Ahí vamos a profundizar en todo esto y vamos a analizar nuestra propia realidad. Así que eso, chiquillos y chiquillas, espero que les haya gustado esta introducción y nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien, adiós, nos vemos pronto.